bienvenidos, bienvenidas a todos, igual los que están transmitiendo, los que nos están viendo en vivo, que el Señor los llene de su presencia. Esta prédica se llama Clama al Señor. Amén. Di conmigo, clama al Señor. Clama al Señor. El Señor hablaba tan fuerte a nuestro corazón de una historia que está tan detallada en el Salmo 107. Amén. Y quiero que te memorices el 107, no el Salmo 107. No me refiero a que te memorices todo el capítulo, pero sí te acuerdes el Salmo 107. Amén. Acuérdate. ¿Por qué? Porque es sumamente poderoso al momento de salir de aflicción, al momento de salir de una situación difícil y complicada. Amén. Amén. Muy bien, nos vamos a ir acomodando. Karen, bienvenida ahí adelante. Excelente, ¿no? Entonces, algún caballero pueda darle su silla a Alicia. Igual va a estar, eso es. Gracias. Muchas gracias. Amén. Y bueno, si vamos llegando, vamos a ir acomodándonos igual. Amén. El Salmo 107, el versículo 1, dice así: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Una vez más, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los que el Señor rescató de manos del adversario. Que lo digan los que el Señor rescató de manos del adversario, ¿no? Entonces vamos a ponernos en la situación de algún conflicto que podamos tener, podamos estar viviendo, podamos estar pasando, conflictos que quizás hemos vivido anteriormente, y preparándonos porque sabemos que este mundo, esta vida no es fácil para lo que pueda venir, aflicciones y conflictos. Y el Salmo 107, lo que te tienes que acordar en medio de esos tiempos difíciles, es que tenemos realmente que dar gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice, eterna es su misericordia. Amén. Y lo que tenemos que acordarnos es de que Él es bueno. Amén. Y vamos a ver por qué, ¿no? En este Salmo. Y dice, los que digan aquellos que el Señor ha rescatado, digan que para siempre es su misericordia. Amén. Amén. El Salmo 107 tiene muchísimas partes de la historia de la vida del pueblo del Señor. Te vas a dar cuenta que los conflictos, el Señor es tan bueno que los conflictos que vivimos en la tierra son como un proceso de toda nuestra vida, desde el principio hasta el fin. A veces pasamos algunos conflictos, ¿no? Y nos damos cuenta que llegan al mismo objetivo. Algo que tratar en nuestra vida, algo que arreglar en nuestra vida, ¿no? Y decimos constantemente, caemos sobre la misma piedra a veces, ¿no? Nos equivocamos una y otra vez. O viene otro conflicto de una diversa manera, que está tratando algo de nuestra vida, ¿no? Entonces llegan a ser un proceso. Para el pueblo del Señor, igual resultaba un proceso. El Salmo 107, el versículo 4 dice así: Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Amén. Amén. Sigamos, vamos a ver hasta el 8. Dice, y los guió por camino recto, para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Amén. Entonces acá nos muestra una de las primeras tribulaciones que vivió el pueblo del Señor. Dice que vagaban por el desierto, lugar desolado, no hallaban camino en ciudad habitada, hambrientos y sedientos. Lo peor, dice, su alma desfallecía en ellos. Yo no sé si alguna vez te has sentido así, seguramente sí, que ya desfallecía tu alma. Y aquí está la clave. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Amén. Y dice, Él los libró de sus aflicciones y los guió por un camino recto para que fueran una ciudad habitada. Y después dice, den gracias al Señor por su misericordia y las maravillas que hace, ¿no? Entonces vean cómo se ven los conflictos, ¿no? Una desfalleciendo en el alma, ¿no? Clamas al Señor, Él te libra
Y ahí se muestra la gloria de Dios. Dice, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Así es como tenemos que ver cada situación que pasemos. Después pasa un poco de tiempo y el Salmo 107:10 dice, por la rebeldía, esta vez se alejaron del Señor, por la rebeldía, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron, y no había nadie quien los socorriera. Versículo 13. Entonces, en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esta es una segunda parte, ¿no? Primero los había librado de su angustia, cuando su alma desfallecía. Ahora, por alejarse del Señor, por haber despreciado su camino, estaban otra vez en problemas, dice, en tinieblas, en oscuridad, en sombra de muerte, en cadenas, ¿no? Humillados, ¿no? Dice, tropezaron. Pero ahí dice que en medio de todo eso se acordaron de Dios. Y dijeron, en mi angustia voy a clamar al Señor. Y vuelve a decir, y Él los salvó de sus aflicciones. ¿Cuántas veces podemos clamar al Señor así nos hayamos alejado? Muchas veces, ¿no? Esta es la segunda vez que pasa eso. Dice, Él en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Y dice, los sacó de las tinieblas donde estaban, de la sombra de muerte, rompió sus ataduras. Y después dice, den gracias al Señor por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces otra vez aparece, ¿no? El que realmente claman al Señor en medio de la angustia. Esa es la segunda vez que pasa. Luego pasa otra vez. Salmo 107, nos vamos a saltar al versículo 17, dice así. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Versículo 19. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó, los libró de la muerte. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas con los hijos de los hombres, ¿no? Y acá otra vez, el pueblo del Señor dice, a causa de sus iniquidades, a causa de sus caminos rebeldes, no solo de ellos, quizás de sus familiares, ¿no? Dice, los insensatos, dice, fueron afligidos, dice, su alma aborreció todo alimento. O sea, ¿qué estarían pasando? Terrible, ¿no? Dice, se acercaron hasta las puertas de la muerte, ¿no? Sí, era terrible lo que estaban pasando. Dice, estaban a punto ya de desfallecer, y ahí se acordaron del Señor, en su angustia clamaron, y otra vez Él los salvó de sus aflicciones. Amén. Amén. Y dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Nuevamente. Y dice otra vez, den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces vemos acá en este salmo, tercera vez, en su angustia volvieron a clamar. Y es el mismo pueblo, ¿no? No es diferentes etapas, diferentes épocas. Se puede decir que es la misma persona, ¿no? Que pasó por todo esto, que en su caminar en la vida tuvo varios tropiezos en su vida, ¿no? Pero en su angustia clamó al Señor. Amén. Amén. Y acá vemos ya lo último, la cuarta vez. Salmo 107, 23 dice, los que descendieron al mar en naves hacen negocios sobre las grandes aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Seguimos con el siguiente versículo. Subieron a los cielos y descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones.
29. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Amén. Y esta vez hace comparación de una figura cuando alguien esté en el mar, cuando un grupo de personas están en el mar. Y eso es lo que sucede, ¿no? Dice de que ellos descendieron al mar, dice, era un negocio que tenían, seguro compra y venta, y se entraban al mar. Nosotros no estamos muy familiarizados con el mar, pero ¿cuántos conocen el mar, el océano? Han tenido la oportunidad, levanten su mano. Es grande, ¿no? No sé si quizás como paseños, no sé si te ha dado temor algún momento, si me pierdo aquí, estoy perdido, no es profundo, no es profundo, es grande, ¿no? Incluso dice, te da miedo, ¿qué habrá ahí abajo? Porque acuérdense que solamente se ve una parte, solamente la presión es tan fuerte que uno no puede descender, el ser humano no puede descender hasta el final. Entonces el mar es algo que quizás no hemos experimentado, no es nuestro cotidiano vivir, pero resulta que cuando una nave zarpa para pescar, para cruzar, qué sé yo, ¿no? para hacer miles de cosas, ¿no? Siempre hay un riesgo, especialmente las naves antiguas, ¿no? Incluso a las naves ya modernas, ¿no? Entonces el riesgo era que les agarre una tormenta, ¿no? Y que sea tan terrible que los hunda, que se mueran ahí, ¿no? O qué sé yo, cualquier otro peligro que pueda venir en el mar. Entonces ellos estaban en medio del mar, ¿no? Y dice incluso, ellos han visto en medio de ese mar, o en medio de ese barco, vieron las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, dice, ¿no? O sea, ellos están en medio del mar. Y yo quiero que asemejes esto con tu vida, que estás como en un barco, ¿no? Y ahí estás en medio del mar y estás ahí, ¿no? Estás dentro del barco, ¿no? Y ahí muchas veces has visto quizás la obra del Señor y sus maravillas en lo profundo, donde nadie más te puede ayudar, ¿no? Donde la nave está ahí solita y nadie más le puede ayudar. Pues Él dice, habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó todas las olas del mar. Ahí ya da miedo, ¿no? Cuando se empiezan a encrespar las olas y empiezan a golpear tan fuerte. Yo no sé si alguna vez te ha golpeado una ola, ¿no? En la orilla, ¿no? A veces uno cuando va la primera vez al mar, vas a la orilla y dices, voy a estar aquí más seguro. No, pero es más fuerte y te pega, ¿no? Y uno no sabe dónde ir. Entonces tienes que ir más profundo para que haya un poco más de calma, ¿no? Pero acá dice que empezaron a subir las olas, dice, subieron a los cielos, ¿no? ¡Paf! Descendieron a las profundidades, ¡paf! ¿No? Yo no sé si a veces uno siente así su vida, ¿no? ¡Paf! ¿No? Todo lo que sube y baja, las tormentas, las dificultades, dice, sus almas se consumían por el mal, no a lo que habían hecho, sino lo que estaban viviendo, ¿no? Y subían y bajaban, etcétera, ¿no? Dice, temblaban y se tambaleaban como ebrios, ¿no? No porque habían tomado, sino por la marea del mar, ¿no? La marea del mar. Dice, y toda su pericia de buenos marineros desapareció, ya no podían. ¿Qué pasa, no? Cuando un barco está en lo profundo, en medio de la tormenta, que arrasa tan fuerte, dice de que lo más sabio que puede hacer es dejar nomás, no tratar de tomar el timón, dejar que la misericordia de Dios te vuelva a llevar a la calma. Ya no puedes, ya no funciona el timón. Así estaban ellos. Toda su pericia desapareció. Se tambaleaba, no sabían qué hacer en medio de una tormenta. Dice, ya no puedo hacer nada más acá. ¿No? Y ahí dice, en su angustia clamaron al Señor. Y Él los sacó de sus aflicciones, nuevamente en medio del mar. Ustedes saben de que cuando hablamos de los libros inspirados, ¿no? De los escritores de la Biblia que han sido inspirados por Dios, esa palabra inspirados viene, ¿no? de un griego que llega a terminar en la palabra neuma, ¿no? De ahí salen la palabra neumático, es decir, aire, viento, soplo, espíritu, ¿no? Entonces se asemeja y se compara cuando justamente el barco está en medio de la tormenta y el timón ya no sirve. Entonces lo que dice que cuando el Señor inspiró a los escritores de la Biblia es que los tomó así como un barco está en medio de la tormenta, ya no servía su timón y solo el Espíritu los guiaba para escribir la Biblia. Eso es así, ¿no? Bien bonito, ¿no? Por eso creemos que es la palabra de Dios, es hermoso. Pero resulta
de que a veces en nuestra vida hay cosas así, ¿no? Entonces, aquí, digamos, vemos otra vez la misericordia del Señor, que claman en su angustia y Él los salva nuevamente, ¿no? Dice además, cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado. Y aquí está la clave. Y Él los guió al puerto deseado. Amén. 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 Y otra vez dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas con los hijos de los hombres. Amén. Entonces, en medio de las angustias y las aflicciones, ¿qué tenemos que hacer? Clamar. Clamar, amén. Clamar al Señor. Decirle, Señor, tú eres el único. Y esta situación era una que ya no tenía control. Como les decía, era como un barco que estaban ahí, ya no tenían control. Su pericia de marineros no servía. Solo podían tambalearse y agarrarse lo más fuerte que podían, ¿no? En una situación difícil y complicada, donde ya no hay más que hacer, ¿no? Es tiempo de clamar a Dios. Amén. De pedirle al Señor que realmente nos ayude. El versículo 43 del Salmo 107, aquí hace una pregunta, dice, ¿quién es sabio? Que preste atención a estas cosas, a todo lo que hemos hablado, y considere las bondades del Señor. Amén. Que nos salva, que nos ayuda. Amén. Amén. Algo que el Michael siempre me dice a mí, me decía, yo sé que algo Dios va a hacer, ¿no? Quizás parece ahorita que no pasa nada, parece ahorita que no está cambiando nada la situación. Dice, pero algo Dios va a hacer al final, algo va a pasar, que Él venga con su salvación. Y la salvación del Señor es lo mejor, que Él te salve, que Él te ayude. Amén. El Salmo 34:4 dice así, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Amén. Y aquí está David hablando, versículo 17 del Salmo 34. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Amén. Amén. Entonces David igual decía, ¿no? Su vida, este pobre clamó, decía a sí mismo, ¿no? Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Amén. De todos sus temores. Amén. Amén. Que así sea realmente nuestra vida, que consista en que clamemos a Dios. Que realmente Él nos libre del medio de nuestras aflicciones, de nuestro dolor. Amén. Amén. Lucas 7:20 dice así. Cuando los hombres llegaron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vida. Aquí realmente vemos a nuestro Señor. Leamos el 22, el 23 más, dice, y respondiendo Él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos sanan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Y acá vemos el mismo Salvador en la tierra. Entonces dice que Él es poderoso para curar enfermedades, para librarnos de nuestras aflicciones, de malos espíritus, para que los ciegos reciban la vista, ¿no? Para que ocurran tantos milagros en nuestra vida, ¿no? Y la esperanza del evangelio, los leprosos sean limpiados, los cojos andan, los sordos oyen. Entonces vemos a Jesús que cambia las cosas, ¿sí o no? Amén. Que Jesús puede cambiar la situación que uno está. Que Jesús puede fortalecer donde hay debilidad. Que Él tiene la respuesta. Pero Amén. ¿qué hay que hacer? Clamar al Señor. Amén. Clamar, pedirle ayuda. Y decirle, Señor, yo no puedo resolver esto en mis fuerzas. He intentado. Te vas a acordar el Salmo 107 y dice, Señor, en mi angustia clamo.
a ti, líbrame de la aflicción. Amén. 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 Ahora, para ya acabar, vamos a ver una historia que es sumamente conocida, pero que tiene que llenar tu corazón de fe. Yo no sé cuántos conocen al rey Ezequías, ¿no? Era uno de los reyes, se puede decir, del pueblo del Señor, que era uno de los más fieles, ¿no? Ocurrió con él en su tiempo un milagro tremendo, ¿no? El Señor lo prosperó porque él realmente guardó su corazón para el Señor, etcétera, etcétera. Pero resulta de que en ese tiempo el imperio asiria, los asirios, estaban realmente tomando toda la tierra. Llegaban, invadían, destrozaban, se llevaban cautivas a las personas y ejercían su poder, ¿no? A la fuerza. Entonces ahí, ¿no? Como ellos hacían eso, deciden atacar al pueblo del Señor, ¿no? Empiezan a amedrentarlos, ¿no? Y va, digamos, uno de sus oficiales, el Rabsacés, ¿no? Va y les empieza a hablar a los pobladores y les dice esto. Versículo 29 del capítulo 18 de Segunda de Reyes. Dice así. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar de mi mano, ni que Ezequías os haga confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Versículo 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced la paz conmigo y salid a mí. Coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna. Sigamos leyendo. Hasta ahí lo vamos a leer y después vamos a seguir leyendo la historia. Entonces, acá, ¿no? Les amenazan y les dicen, no confíen en Ezequías, que les está diciendo que confíen en el Señor. Él no nos va a librar de mi mano, les dice. Y les hablaba, ¿no? Y ¿saben qué pasa? Que el enemigo habla en medio de la aflicción. Amén. Estás en una aflicción, en una situación, y el enemigo habla y dice, nadie te va a poder librar de esto, nadie te va a poder librar de mi mano, nadie va a poder sacarte de esta situación, esto nunca se va a solucionar. Y empieza a hablar, y cuando uno habla, desmoraliza, ¿no? Yo, cuando estaba en el colegio, yo jugaba voleibol, ¿no? Gracias al Señor he podido llegar hasta la selección de La Paz, ¿no? Más bien, ¿no? Por misericordia. Entonces, ahí algo que hacía mucho, ustedes saben de que en el voleibol, a diferencia quizás del fútbol o del básquet, no estás en contacto con el otro, ¿no? O sea, no que puedes ir, le puedes empujar, le puedes poner el pie, ¿no? No es como en el fútbol, ¿no? Ni como en el básquet, ¿no? Sino es algo que estás frente a frente, como el tenis. Entonces, lo que hace, igual, pero a diferencia del tenis, lo que tiene que hacer tu equipo es tratar de desmoralizar al otro, ¿no? Porque es la única forma que por ahí se equivocan y tú puedas hacer un punto, ¿no? Entonces, hay que hablar mucho, ¿no? Y a mí me ponían porque yo hablaba mucho, ¿no? Y animaba a mi equipo, ¿no? Que el Señor me perdone si he desmoralizado y lastimado a alguien, Señor, perdóname, por favor. Pero la boca hace mucho, ¿sí o no? Sí. Entonces, tienes que hablar con tanta fuerza para que tu equipo se anime y tienes que ser tan firme para que los otros se desmoralicen, ¿no? Y así, y generalmente lo que decían, una de las estrategias para ganar es cuando hables, es solo hablar, ¿no? Y cuando estás cerca de la persona le empiezan a hablar, ¿no? Igual pasa en el fútbol, ¿no? Empieza a decir esto, mira, no vas a poder, no me vas a alcanzar, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero ahí tienes que hacerlo fuerte porque estás un poco lejos, ¿no? Entonces, esto así pasaba, ¿no? Te desmoralizaba, les estaba desmoralizando, les decía, no confíen en el Señor, en los valorales, y más bien pásense ya a los asirios, les voy a dar todo, les decía, ¿no? Pasen, van a plantar, van a ser un pueblo normal, así que no, pero no escuchen Ezequías. Y estaban tratando de desmoralizar a todos. Vamos a saltarnos al capítulo 19, de Segunda de Reyes al capítulo 19, vamos a, del 14 al 15, dice así. Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Habían escrito además una carta por escrito los asirios, diciendo, entréguense, ríndanse, no se van a librar de nosotros, ninguna nación se ha librado de nosotros. Y se la dan a Ezequías, ¿no? Qué feo, ¿no? Recibir una noticia así, escrita de paso, ¿no?
Entonces, ¿qué hace Ezequías? Toma la carta de los mensajeros, la lee, sube a la casa del Señor y la extiende delante del Señor. 10:15. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. 16. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abro, Señor, tus ojos sin ira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¿No? ¿Qué hace? Clama al Señor. ¿En qué? En su angustia. Clama al Señor, ¿no? Y realmente clama a Él con todas sus fuerzas y va delante del Señor y le dice: Señor, ayúdanos. Solo tú nos puedes ayudar, ¿no? Porque ellos están haciendo la burla, no solo de nosotros, sino de ti, ¿no? Y ellos se hacen la burla de todo el mundo. Señor, líbranos, ayúdanos. Entonces van al profeta Isaías. Isaías recibe una palabra. El versículo 32 le dice: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Amén. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adremelech y Sarecer lo mataron a filo de espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esaradón reinó en su lugar. ¿No? Entonces el Señor los libra, ¿no? ¿Qué había hecho? Ezequías solo había clamado a Dios. Y yo: Señor, ayúdame, ayúdame, sácame de esto, ayúdame, sácame de esta aflicción. Entonces el Señor le envía su palabra y le dice: no les hagas caso a lo que te digan, ni siquiera prestes atención, porque Él ni va a entrar a esta ciudad. Él no va a hacer nada. Es más, no sabes lo que va a pasar. Él se va a ir, dice, se va a ir por el camino donde vino. Y eso pasa. Al día siguiente, todos muertos, ¿no? Y obviamente el otro, qué raro, digamos, no se va. Y no basta con eso, sino va, él está adorando a un Dios falso, y ahí el Señor, ¿no?, hace que haya un complot en su contra y muere, ¿no? Entonces la persona que los amenazaba ya no existía más, ¿no? Como hay una adoración, una alabanza, ¿no?, que dice los carros de Faraón, ¿no? Dice, realmente ya no voy a volver a ver más no vas a volver a ver más los carros del Faraón amenazando tu vida. Entonces ese es el Dios que realmente tenemos que conocer. Amén. Al que tenemos que acudir, al que tenemos realmente que ir, a nuestro Dios que quiere escuchar nuestro clamor. Amén. Así que voy a invitarte a que te puedas poner de pie, por favor.